Estimados estudiantes, a continuación vamos a ver la explicación de la sucesión aritmética. La sucesión aritmética, como su nombre lo indica, pues es una sucesión en la cual pues, tiene que ver algo con aritmética, con sumas, restas, algo. ¿Sí? Entonces, por ejemplo, yo tengo esta sucesión. Ya habíamos dicho de que una sucesión es un conjunto ordenado de elementos. En este caso los elementos pues son esas figuras que están ahí. Entonces, ¿qué tengo que hacer con los elementos? Pues claramente no va a ser contar cuántos cuadrados hay porque sería muy sencillo. En el primero hay uno, en el segundo hay dos, en el tercero hay tres. No sería eso. Sino que esas figuras, si yo las quisiera hacer con algún segmento de unidad siempre la misma, siempre constante. Por ejemplo, las quisiera hacer con fósforos, las quisiera hacer con varillas, las quisiera hacer con palillos, con guaduas, bueno, siempre de la misma medida. Entonces, en la primera figura, pues serían 4 que yo necesitaría. En la segunda figura, iría de primerazo, lo primero que uno se le ocurre, 8. No, porque son dos cuadrados, sí, pero están compartiendo un lado. O sea que serían 7, si se cuentan detenidamente son 7. En la tercera figura también hay que contarlos detenidamente para darse en cuenta de que son 10. En la cuarta figura son 13. En la quinta figura 16. Y así sucesivamente. Miren que gráficamente esos dibujos tienen un patrón. Empezó con un cuadrado, le pegué un cuadrado al lado y luego le pegué un cuadrado hacia abajo. Al lado hacia abajo y así va a seguir, al lado hacia abajo, al lado hacia abajo, así, pero pues no nos vamos a poner a dibujar acá 500, 840 figuras porque esa no es la idea, sino pues encontrar una fórmula que me determine esa cantidad de segmentos que tiene esa figura, bueno, ya sean palillos, segmentos, varillas, guaduas, lo que van a usar para construirla. Entonces, por ejemplo, si vemos detenidamente de la primera a la segunda figura, se le suman 3. Gráficamente, ¿cuáles son esas 3? Pues los 3 segmentos que se le pegan al cuadrado que ya está, que le pegan hacia el lado. En la siguiente figura vuelve a sumarse a 3. ¿Cuáles son esas 3? Pues son esos 3 segmentos que se suman o se pegan hacia abajo. En la siguiente figura vuelve y se suman 3, que son los 3 que están acá hacia el lado. En la siguiente figura se le suman 3 otra vez, que son los que están hacia abajo. Siempre va a ser 3. ¿Por qué? Porque esa es la particularidad de una sucesión aritmética, que siempre se le suma una misma cantidad de un término al otro, y ahí eso es lo que se va a denominar sucesión aritmética. Entonces yo quiero encontrar una fórmula. Pues el primero vale 4. El segundo, pues vale 7, sí, obviamente. Pero yo lo quiero escribir de una forma común para todos. ¿Cómo sería? Pues del primer elemento que es 4 le sumo 3 una sola vez, por eso 3 por 1. Para el tercer elemento pues sería salir desde el primer elemento 4 y sumarle 2 veces el 3, porque son 2 veces que tengo que pegar el salto. O sea que haría 4 más 3 por 2. En el siguiente sería 13, o sea que sería desde el primer elemento 4 y sería 3 veces el salto, o sea más 3 por 3. En el quinto sería a partir del primer elemento 4 y tengo que pegar 4 veces el salto, o sea 3 por 4. Y veamos que comparemos el número pequeño de cada figura con respecto al número que está en el paréntesis. Por ejemplo, A2, el subíndice es 2, pero el número que está en el paréntesis es 1, o sea 1 menos. En A3, el número pequeño es 3, pero el número que está en el paréntesis es 2, o sea 1 menos. A4, el que está en el paréntesis es 3, o sea 1 menos. A5, el que está en el paréntesis es 4, o sea 1 menos.
O sea que siempre va a ser AN en cualquier término, no sé, el término 20, el término 80, el término 1.000.000, el que le pregunten. Siempre sería 4 porque siempre partimos desde el primer elemento, más 3 que siempre son los saltos que se están pegando en esta figura. Y en el paréntesis sería ese número que me están dando, que me están preguntando, menos 1. O sea que ya tengo una fórmula. Esa fórmula, que la volví a escribir acá para tenerla presente, con esa es que voy a trabajar. Entonces, por ejemplo, si la estoy haciendo con palillos, ¿cuántos palillos tendrá la figura 32? O sea que la n vale 32. O sea que reemplazo 32 acá abajo en el subíndice y 32 en el n. En ambas ocasiones en las que aparece el n, se pone el 32. Y hago las cuentas. 32 menos 1, pues 31. El 3 y el 31 están pegados, se multiplican. Y a ese resultado le sumo el 4 inicial, que eso me va a dar 97. No vayan a cometer el error de decir, ay, 4 más 3, 7 y luego multiplico. No. Ese 4 es el último que se opera. Por eso estoy diciendo, primero lo del paréntesis, luego multiplico por 3 y al final le sumo 4. O simplemente escribir eso como aparece acá, estos primeros números, como están ubicados en una calculadora, y eso les va a dar directamente el 97. Ahorita es el caso contrario, si a mí me dieran la cantidad de palillos, ¿cuál figura podría construir? Entonces ese 148 en la fórmula vendría siendo AN. Quiere decir eso, que yo ya no escribo AN, o sea, la puedo escribir con lápiz, pero entonces AN lo voy a borrar y ya no voy a escribir AN, sino que voy a escribir 148. Pero toda la demás fórmula, o sea, 4 más 3, entre paréntesis, n menos 1, eso lo vuelvo a escribir igualito, o sea, vuelvo y lo escribo como me la dieron. Y vamos a hacer una serie de despejes. ¿Cuáles van a ser? El 4 está sumando al lado derecho, o sea que pasa a restar en el lado izquierdo. Sí, y el 3 por n menos 1 queda quieto. Hago la resta, 148 menos 4, pues da 144. Y luego el 3 está multiplicando, pasa a dividir. Pues yo hago operación en la calculadora, 144 dividido en 3. Pues eso me da 48. Y luego el 1 que está restando lo paso a sumar. Pues 48 más 1 hasta esta mañana era 49. Y listo, o sea que si yo tengo 148 palillos a la mano, podría construir la figura 49. Listo, veamos otro ejemplo. Por ejemplo, dice, para embellecer un corredor de una avenida, se coloca una línea en línea recta, una fila de baldosas hexagonales con una flor, y alrededor de cada baldosa con flor, 6 baldosas azules. O sea, que si yo fuera a poner una sola baldosa con flor, tendrían que ir 6 baldosas azules alrededor. Si yo fuera a poner 2 baldosas con flor, esa nueva baldosa con flor la podría poner pegada a las 2 que ya tenía. Pero entonces tengo que poner 4 adicionales para poder completar los 6 de las baldosas azules que tienen que quedar alrededor de la baldosa con flor. Si pusiera 3 baldosas con flor, pues lo mismo, la pongo ahí al ladito y les pongo las 4 adicionales para que queden 6 alrededor de cada baldosa con flor. Lo mismo si se usaran 4 baldosas con flor. Y bueno, así sucesivamente yo voy construyendo o voy poniendo esas baldosas en línea recta, pues hasta que o se acabe el presupuesto o se acabe el andén o algo suceda. Pero pues esa es la regla general para construirlas. Entonces, por ejemplo, si contamos la cantidad de baldosas azules, serían 6 en la primera figura. Y ese 1 pues viene siendo el número pequeño, el subíndice, viene siendo la cantidad de baldosas con flor. O sea que cuando hay una baldosa con flor serían 6 azules. Cuando son 2 baldosas con flor serían 10 baldosas azules.
que se pueden contar ahí gráficamente. Cuando sean 3 baldosas con flor, pues serían 14 baldosas azules. Y cuando sean 4 baldosas con flor, pues serían 18 baldosas azules. Bueno, pero yo necesito saber de cuánto en cuánto está aumentando de una figura a la otra. Pues como ya había explicado, se va aumentando de a 4, que son las 4 que se le ponen para completar en línea recta esa figura que me están dando. Le sumo 4. Le sumo 4. O sea que siempre estoy sumando 4. O sea que ya ahí ya tengo una sucesión aritmética. O sea que ¿cómo escribo el segundo elemento? Pues sería a partir del primer elemento, que son 6, y sumarle 4 una sola vez. O sea que sería 6 más 4 por 1. Para llegar al tercer elemento, pues tendría que partir del primer elemento y sumarle 4 dos veces. Para llegar al cuarto elemento, pues tendría que partir del primero, 6, y sumarle el 4 3 veces. O sea, parecido al ejemplo anterior. O sea que lo mismo, A4, el inicial, más el que está saltando, el número que se salta, y 3 pues es un número menos del número pequeñito. O sea, lo mismo del ejemplo anterior. O sea que la fórmula sería AN igual 6 más 4 por n menos 1. Esa sería la fórmula. Entonces con eso podría preguntarme, bueno, ¿cuántas baldosas azules se necesitan para poder usar 30 baldosas con flor? Entonces sería simplemente reemplazar el n por 30. Entonces hago las cuentas. 30 menos 1 pues me da 29. Ese 29 está pegado al 4. Se multiplican. Y le sumo 6. Y eso me daría 122. Y una segunda pregunta sería que si se tienen 166 baldosas azules, ¿cuántas baldosas con flor se necesitan? O sea que esas 166 se reemplazarían en lugar de AN. Y escribo la fórmula después del igual, la escribo igual, idéntica. Y hago el mismo despeje del ejemplo anterior. 166 menos 6, porque estaba sumando, pasó a restar. Eso me da 160. Y luego el 4 que está multiplicando pasa a dividir. Da 40. Y luego el 1 que está restando pasa a sumar. O sea que eso me daría 41. O sea que necesitaría 41 baldosas con flor para poder usar esas 166 baldosas azules. En general, siempre va a ser esta fórmula, AN igual a 1, o sea, el primer elemento de la sucesión, más D, que es de cuánto en cuánto está saltando, y entre paréntesis, N menos 1. Ese D, pues si no se ve, simplemente sumar, restar dos números consecutivos. O sea, tomar un número y restarle el anterior. Esa sería la forma de encontrar el D. ¿Sí? A sub k viene siendo el número menos y a sub k menos 1 viene siendo el número anterior. O sea que todos tienen ese mismo resultado, una misma diferencia. Veamos un ejemplo. Por ejemplo, esta sucesión, pues no estamos viendo los gráficos, pero vamos a verificar que es una sucesión aritmética. ¿Cómo? Pues restando dos números consecutivos, el segundo menos el primero. Menos 1, menos 2.
me da menos 3. Luego, otros dos números consecutivos, menos 1 con menos 4. O sea, menos 4, menos 1. Menos 4 menos de la fórmula y menos 1 del número. Menos por menos da más. Y menos 4 más 1, menos 3. Ah, volvió y me dio menos 3. Otros dos números consecutivos, el menos 7 y el 4. Entonces, menos 7 menos 4. Menos por menos da más. Menos 7 más 4, menos 3. Ah, volvió a dar menos 3. Y en el siguiente, lo mismo, restar esos dos números. El segundo menos el primero. Menos 10 menos 7. Ah, menos por menos da más, menos 10 más 7. Menos 3. O sea que en todos, si yo tomo dos números seguidos y los resto, siempre me va a dar la misma diferencia. Menos 3. O sea que en este caso sería el primer elemento, que es 2, y la diferencia, que es menos 3, entre paréntesis, menos 1, n menos 1. Y esa sería la fórmula. Entonces, esa sería la manera de verificar si una sucesión es o no es una sucesión aritmética. Y ya que usted se dé cuenta de que es una sucesión aritmética, porque en todos los resultados les da el mismo valor, entonces ya puede usar la fórmula. Entonces miremos, las siguientes sucesiones son aritméticas y en tal caso, pues ¿cuál sería el número de la posición 36? Entonces serían esos ejemplos. Entonces sería para practicar y verificar que esos sí son o no son sucesiones aritméticas. Bueno, y los ejercicios. Con esta explicación ya se pueden resolver los siguientes ejercicios. De esta sucesión de figuras, mirar, bueno, cuántos cuadrados tiene la figura 15, y si una figura tiene 23 cuadrados, cuántos cuadrados tiene la base. Esta otra sucesión de figuras, que son como casas con varillas. Entonces yo voy contando la cantidad de varillas en cada casita, en cada sucesión de casas. Y entonces, para fabricar 12 casas, ¿cuántas necesitaría? Y al contrario, si tiene 196 varillas, ¿cuántas casas puede fabricar? O esta sucesión de figuras, es cuántos cuadros tiene la figura 16, y si una figura tiene 61 cuadros, ¿cuál es el número de la figura? Y esta nueva colección de figuras que dice cuántos cuadros tiene la figura 13. Y los próximos videos pues sería la serie aritmética, la sucesión geométrica y la serie geométrica. Y muchas gracias por haber escuchado este video, por haberlo visto. Espero que les haya gustado, que hayan entendido, que haya sido bastante clara la explicación. Muchas gracias y hasta luego.